Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Lister TV. Mi nombre es Enrique Tacea. El día de hoy trataremos el tema de mitos del SIDA. Esperemos sea de su interés. Comenzamos. Como les comentaba, el día de hoy trataremos el tema de los mitos del SIDA. Está para ayudarnos con este tema el químico Sergio Antonio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister. Bienvenido, químico. Gracias, Enrique. El día de hoy trataremos este tema de los mitos del SIDA. Sucede que al estar investigando un poco para esta entrevista en internet, que es la fuente que todos usamos, me doy cuenta que hay muchos mitos en relación a este tema. Traigo aquí unas preguntas que me parece podrían ayudar a orientarnos un poco porque el tema es amplio, pero me gustaría empezar con la primera, ¿no? Uno de los mitos que más se mencionan en internet es que el virus se originó accidentalmente cuando se trataba de encontrar una vacuna contra la polio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, mira, Enrique, este es un mito que se origina realmente de un libro que se llamaba El Río, The River, de Ed Hopper, que es un periodista. Y bueno, él realizó una investigación y bueno, en su libro, que el libro no es tan malo, lo que pasa es que está equivocado, ¿verdad? Claro. Es un libro entretenido y bueno, pues él dedicó un tiempo y un esfuerzo en hacerlo. Pero bueno, se aventura así a establecer algunas pues, hipótesis, vamos a llamarla entre comillas, ¿verdad? Y bueno, una de estas es que el virus se originó efectivamente de esta forma. Y bueno, este libro en su tiempo, porque ya tiene un buen tiempo que este libro fue publicado, bueno, de este libro derivó una investigación seria, científica, ¿verdad? Formal, exactamente. ¿Por qué? Porque compañías farmacéuticas efectivamente en algunas regiones de África establecieron bueno, pues laboratorios y desarrollaron vacunas. Y bueno, para desarrollar estas vacunas, para crecer el virus y ese tipo de cosas, era necesario utilizar cultivos de células que fueran, adecuadas para esto, ¿no? Entonces utilizaron algunas células de monos. Fue descartado, la investigación descarta que haya sido esta la fuente del VIH por varios motivos, pero de los puntos importantes que recuerdo y que te puedo decir rápidamente ahorita, es que ya lo comentábamos en la entrevista anterior, que el virus del VIH-1 tiene su origen en pantogruditis troglodites, si hablamos de los grupos M, N y O, ¿verdad? Y el grupo P en el gorila, y en el VIH-2 sabemos que es el mangabelle gris, ¿verdad? Así es. Entonces, estos ya sabemos que son los orígenes, ¿sí? No hay duda de esto, ¿sí? Es un hecho. Ahora, ninguno de estos monos fueron utilizados ahí, ¿verdad? En estas pruebas para la vacuna. En el desarrollo de vacunas, ¿verdad? En estos lugares. Entonces, eso por sí mismo descarta la posibilidad. Sabemos que los monos tienen diferentes SIVs, pero sabemos de dónde vienen los que actualmente, o sea, los VIHs, derivan de ciertos SIVs y sabemos que son de los monos que dije hace rato. Entonces, como estos no fueron utilizados para el desarrollo de vacunas, de antemano esto es suficiente evidencia para descartarlo como el origen. Como el origen, ¿no? Entonces está plenamente comprobado que no fue de esa manera. Así es. Muy bien. Otra de los mitos que encontramos con frecuencia es que los test para determinar el VIH no son fiables y algunas personas son falsos positivos y viceversa. Sí, fíjate, Enrique, el término falso positivo y falso negativo son términos que aplican para todas las pruebas de laboratorio que son de este tipo, ¿no? No importa si lo que buscas es dengue o influenza o VIH, ¿sí? Siempre va a haber una fracción de falsos positivos pequeña y una fracción de falsos negativos pequeña, dependiendo de la prueba, ¿no? Va a ser el valor exacto, ¿no? Ahora, esto tiene relación con la sensibilidad y la especificidad del estudio, ¿sí? Un estudio que tiene una sensibilidad muy alta es un estudio que detecta a la vasta mayoría, si no es que todos, de las personas que padecen la enfermedad. Y un estudio que tiene una especificidad muy alta es un estudio que nos va a dar una señal
solamente cuando esté presente aquello que buscamos, o en la mayor parte de las veces cuando esté presente, ¿sí? Entonces, el problema es que las reacciones están condicionadas, cuando hablamos en este caso de reacciones antígeno-anticuerpo, están condicionadas a la naturaleza de la reacción, ¿sí? Es decir, la reacción antígeno-anticuerpo tiene limitantes, no son perfectas. Entonces, si tú quieres que no te escape ningún verdadero positivo, ¿sí? A fuerza, eso va a obligarte a que tengas algunos falsos positivos también. Si tú no quieres que se te escape ningún verdadero negativo, entonces a fuerza vas a tener algunos falsos negativos también, ¿ok? Porque la prueba perfecta no existe. No existe una prueba que sea 100% específica y 100% sensible, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre particularmente cuando hablamos del VIH? Lo que se desea evitar a toda costa es el falso negativo, ¿sí? Porque el falso negativo es una persona que tiene el virus y que el laboratorio le reporta que no lo tiene. Eso no queremos que ocurra, porque esto es grave para la sociedad. Es grave para la persona, pero es igualmente grave. Bueno, a lo mejor no es bueno ponerlo en esos términos, simplemente es grave también para la sociedad, porque finalmente pues es una persona que puede salir con la conciencia tranquila y puede diseminar el virus más allá. Entonces, como es una enfermedad que tratamos o se trata de contener siempre, la idea es detectar siempre un caso cuando acuda al laboratorio. Por lo tanto, se aumenta la sensibilidad del estudio para que no se nos escape ninguno. Todos los verdaderos positivos los vamos a agarrar, ¿sí? Idealmente. Sí hay falsos negativos, pero es una fracción diminuta realmente. Muy, muy, muy pequeña. Es muy difícil que haya un falso negativo. Sin embargo, es relativamente fácil que haya un falso positivo, ¿sí? Entonces, esto ya lo sabemos. Digamos, se puede decir que es una debilidad de la prueba, por así decirlo. Pero es a propósito, ¿sí? Entonces, es menos grave. Obviamente, al paciente, a la persona que acude al laboratorio, pues no le parece tener un resultado falso negativo. Sin embargo, es inevitable. Si lo que queremos es no dar un falso negativo, no hay manera de no tener eventualmente algunos falsos positivos. No hay forma de evitarlo, ¿no? Es una limitante. Si lo queremos ver así, química, ¿sí? Entonces, una vez que una persona tiene un resultado reactivo, que se reporta reactivo en esta primera instancia, con la intención de diferenciarlo de un positivo, que en el positivo se asume que está presente aquello que se busca. Y como aquí no lo sabemos a ciencia cierta y sabemos que una fracción de estos no va a tener ese virus, sino a lo mejor tenían un virus distinto, a lo mejor una infección gastrointestinal o a lo mejor una infección de vías respiratorias o simplemente son anticuerpos inespecíficos, ¿verdad? Entonces, como no lo sabemos, entonces a este estudio se reporta como reactivo. Y este estudio que en este momento se reportó reactivo o puede reportarse indeterminado, ¿sí? Hay algoritmos para eso, ahorita vamos a hablar brevemente de eso. Si se reporta así, hay un camino a seguir. Ahora, cuando es reactivo, lo que se hace es que se busca confirmar. O sea, el siguiente paso es un estudio confirmatorio. El que una persona reciba un resultado reactivo no quiere decir que tenga VIH, quiere decir que tiene que someterse a un segundo estudio, que es el estudio confirmatorio, ¿sí? Ahora sí, el estudio confirmatorio más recomendado hoy día es la carga viral. En él lo que se busca es directamente la presencia del material genético del virus, ¿sí? El virus ya lo buscan específicamente. Así es. Entonces, tanto la especificidad como la sensibilidad de este estudio son altísimas, ¿sí? Podemos decir, lo mejor con lo que contamos hoy día, y por lo tanto el porcentaje de falsos positivos o falsos negativos es diminuto. Se reduce muchísimo. Diminuto, realmente es lo más pequeño a lo que podemos aspirar. Entonces es un estudio muy bueno, el confirmatorio. Si hablamos de la carga viral, hay otros estudios confirmatorios. Está el Western Blot, que es un estudio confirmatorio malo para ser confirmatorio, ¿sí? Entonces la carga viral es muy buena. Ahora, como te decía hace rato, hay algoritmos, ¿verdad? Y para entender los algoritmos, voy ahora que he estado hablando un poquito enfocado más hacia lo que es la parte de la prueba de laboratorio, ahora voy a hablar qué es lo que ocurre en el cuerpo. Un organismo que se infecta con el virus de inmunodeficiencia humana
Bueno, pues el virus en un inicio va a empezar a replicarse en las células, va a empezar a tener actividad en el organismo. Y los primeros momentos en los que esto ocurre, y cuando hablo de primeros momentos, hablo incluso hasta de días, varios, muchos pueden ser, el sistema inmunológico del paciente no se va a dar cuenta, no se da cuenta inmediatamente que hay un intruso, ¿sí? Tiene que pasar cierto tiempo. Y luego, una vez que se da cuenta que hay un intruso, ¿sí?, que está replicándose dentro del organismo, tampoco monta una reacción en contra de él de un día para otro. Exactamente, el virus tiene que detectar la presencia, detectar el antígeno, poderlo presentar a otras células que van a montar una respuesta inmune contra esto, que tampoco es inmediata porque estas a su vez tienen que empezar a madurarse en diferentes células que van a atacar a esto, y luego se van a reforzar aquellas que son más específicas, más eficientes en el ataque. Todos estos son procesos que están ocurriendo en el interior del organismo y toman tiempo, ¿sí? Toman tiempo porque todo esto está ocurriendo por células vivas, que están transformándose, que están de alguna forma respondiendo, pero no es inmediato. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a varias cosas. Una, muy importante, es la prueba de laboratorio de la que se trate, ya decíamos, tiene cierta sensibilidad, por ejemplo. Y vamos a hablar netamente de la sensibilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo tener el virus, pero si lo tengo en una concentración que se encuentra por debajo del límite de detección de la prueba me va a dar negativa, ¿sí? Y toda prueba tiene un límite de detección, ¿sí? Si yo tengo un solo virus, ¿verdad?, en un mar de sangre, y yo tomo una muestra de esa sangre y la estudio en el laboratorio, tendría que ser absolutamente, primero, suertudo de que la muestra que tomé encuentre el virus, haya virus, ¿sí? O sea, que esté presente. Y segundo, difícilmente va a haber, de hecho no existe una metodología que encuentre una sola copia del virus, vamos, ¿no?, que sea capaz de detectar una sola copia del virus, no en la actualidad, cuando menos, ¿no? Entonces, en una muestra de sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto al que quiero llegar con esto es, al principio, cuando alguien se infecta, si alguien se infecta el día de hoy, van a pasar seguramente semanas antes de que una prueba de laboratorio pueda detectar que el virus está presente, ¿sí? Entonces, si alguien se infecta hoy y va mañana al laboratorio, va a obtener un resultado negativo, a menos que ya se hubiera infectado previamente meses atrás, por ejemplo, ¿no? Pero si meses atrás no se infectó y de hecho se está infectando hoy, si va mañana, va a salir negativo, ¿sí? Sin duda, ¿no? Salvo que hace un falso positivo por otro virus u otra cosa, ¿no? Pero va a salir negativo, aunque ya tenga el virus. Hay que dejar pasar el tiempo. La recomendación es que pasen 3 meses, ¿sí? La recomendación es que pasen 3 meses porque es el tiempo en el que una parte, o más bien un porcentaje bastante considerable de las personas que se infectaron ya montaron una respuesta inmunológica medible, ¿sí?, a los 3 meses. Ahora, no es el 100%. Una persona que haya incurrido en una práctica de alto riesgo, por ejemplo, una práctica sexual de alto riesgo, por ejemplo, o haya sido víctima de una violación o algún evento sexual violento, una cosa así, entonces es importante saber que aunque a los 3 meses el reporte del laboratorio diga que es negativo, si queremos estar bien seguros, hay que regresar a los 6 meses. Y una vez más, si queremos estar bien seguros, hay que regresar al año del evento. Y no es sino hasta que haya pasado un año que nosotros ya podemos estar tranquilos de que es un verdadero negativo, ¿sí? Entonces, y bueno, esto lo menciono porque luego son de los conceptos que puede parecer un poco complicados. No siempre se da esta información, creo yo, en los medios pues, sociales o en televisión. No siempre se explica todo esto, todo este proceso. Esto está haciendo este video a lo mejor un poco largo, pero creo que era importante mencionarlo porque tiene mucho que ver con la dinámica, el raciocinio que hay detrás de estas pruebas. Ahora, ya mencionaba yo el asunto de los algoritmos antes. Y bueno, este es un asunto importante porque una de las recomendaciones, y esto no solo es en México, sino es en prácticamente todo el mundo, es que una sola prueba de tamizaje, primero, no debe ser utilizada para diagnosticar, por ejemplo,
a alguien como VIH positivo, ¿verdad? Sino son pruebas de tamizaje y como tal deberían de ser solo capaces de clasificar a los pacientes como reactivos o negativos, ¿verdad? Ahora, no debe ser utilizada una sola en aislado. Normalmente los algoritmos que aplican son con 2 o con 3 pruebas de laboratorio de tamizaje y dependiendo si se utilizan 2 o 3, el algoritmo cambia. Y el camino al que te va a llevar este algoritmo es a un resultado que se va a reportar indeterminado o a un resultado que se va a reportar reactivo, ¿sí? Bueno, o negativo, obviamente, pero suponiendo que no es negativo, sería solo indeterminado o reactivo. Y dependiendo del resultado, es el camino a seguir, ¿sí? Entonces ya sabemos que para el reactivo, el camino a seguir es la confirmación. Y para el indeterminado, el camino a seguir es regresar. Una vez más, 3 meses después, en el futuro, los 6 meses, y verificar si sigue siendo indeterminado, si ya se negativizó o al contrario, si ya salió reactivo, ¿sí? Y dependiendo una vez más de cómo sale este resultado, es cuál es el siguiente paso. Si es reactivo, es confirmar. Si es indeterminado, es esperarse una vez más, puede ser a los 9 meses o si no al año. El chiste es que si sigue indeterminado siempre hasta llegado un año, entonces se reporta al final de un año negativo, ¿sí? Si en cualquiera de estos momentos el resultado sale reactivo, entonces hay que confirmar. O si se negativiza, ahí se para. Ahí queda. Muy bien. Un siguiente mito que muy encontrado en internet es que no es verdad que el VIH produce SIDA. Muy bien. Sí, claro. Que existen cofactores, le llaman en casi todos la información que está pública, ¿no? Así es, mira, Enrique, aquí, este es un mito que se origina principalmente de un investigador que se llama Peter Duesberg, ¿verdad? Y bueno, no voy a hablar mucho de él, ¿sí? Voy a centrarme en los hechos. Quien esté interesado, pues bueno, podrá investigarlo seguramente. Los hechos son los siguientes. El VIH se encuentra en el 100% de los pacientes infectados, del 100% de los pacientes que tienen SIDA, ¿sí? O sea, todas las personas que han desarrollado con SIDA, que han desarrollado el síndrome, tienen el 100% tienen el virus, ¿sí? Ahora, las personas que no tienen el síndrome, se puede decir grosso modo, no tienen tampoco el VIH. Claro, si hay un pequeño número de personas que no tienen el síndrome y tienen el VIH, que son aquellos que se les denomina seropositivos. Pero estas personas, si tú les das el tiempo suficiente, van a desarrollar el síndrome. Eso se ha comprobado plenamente. En los siguientes 8 a 10 años van a desarrollar el síndrome. El 99%, digamos, de estas personas. Sí va a haber una fracción de personas que no van a desarrollar el síndrome pasados incluso los 10 años. Ahora, existen, por lo tanto, individuos que se les llama no progresores a largo plazo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen el virus pero no desarrollan el síndrome. Pero hoy sabemos por qué ocurre esto. Estamos hablando de una fracción ya pequeñita de pacientes, pero sí es cierto que ocurre. ¿Qué característica tienen estas personas? Bien, para explicarte qué es lo que ocurre, te voy a decir lo siguiente. El virus necesita de un receptor, que es el receptor principal, que se llama CD4. Las células que tienen CD4, que se denominan CD4 positivas, son susceptibles a infectarse con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Pero, este es, digamos, el receptor principal, pero también son necesarios correceptores, ¿sí? Entonces, estos correceptores también están en las membranas de las células que infectan, y un correceptor importante es CCR5. Ahora, hay una mutación en CCR5 que se llama delta 32 CCR5, que las personas que la portan en un estado heterocigoto, es decir, tienen un gen con la mutación y un gen normal, son aquellos que caen dentro de esta clasificación de no progresores a largo plazo. Es gente que les toma más de 10 años desarrollar el síndrome, ¿sí? Y esto es porque el virus trata de infectar la célula y batalla, ¿sí? Batalla porque hay pocos correceptores que tengan la forma tridimensional adecuada para poderse enganchar en ellos bien y entrar a la célula, ¿no? Entonces, el progreso es más lento, vamos, ¿no? Para desarrollar el síndrome. Batalla más el virus, ¿no? Y eso no es todo.
Cuando la persona es cuando es homocigota para la mutación, es decir, no cuenta más que con genes mutados, el que heredó de su papá está mutado y el que heredó de su mamá está mutado, ambos son delta 32 CCR5, entonces es muy probable, casi seguro, que esa persona no le vaya a dar SIDA nunca. Eso nunca va a desarrollar el síndrome. Nunca lo vaya a desarrollar, aunque tenga el virus. Sí, pero el virus batalla tanto, ahí está persistiendo y tratando y sin embargo no pudiendo, ¿sí? Entonces todo el tiempo. Entonces, bueno, todo esto te lo estoy explicando para que quede muy claro esta correlación primero que existe, que además, bueno, claramente indica que el VIH provoca el SIDA, ¿no? Hay que darle tiempo. Ahora, no solo esto, sino, por ejemplo, hoy somos capaces de medir la concentración de virus. Y hoy sabemos que si una persona no recibe tratamiento, el virus se multiplica y se multiplica y se multiplica y alcanza en el organismo un número de copias alto. ¿Y qué es lo que pasa? Está mermando las células que infectan, que son parte del sistema inmunológico. Y entendemos por qué, por lo tanto, el sistema inmunológico decae en estos pacientes que desarrollan el síndrome, ¿verdad? De hecho, el mismo síndrome no es otra cosa más que una manifestación de problemas que se generan justo cuando el sistema inmune está bastante deficiente, ¿no? Entonces, y bueno, esto es posible saberlo, ¿no? También digo, ya lo tenemos igual muy claramente detectado. Sabemos que si les damos antirretrovirales a estos pacientes y si se detiene el avance del virus, más bien que se siga replicando el virus y lo detenemos, el organismo se va recuperando su sistema inmunológico a lo largo del tiempo y tienen, por lo tanto, mejora mucho. Al mejorar su sistema inmune, mejora su calidad de vida en este momento, ¿no? Se deshace de infecciones, deja de estas de ser recurrentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, una vez más, aquí el punto importante es la presencia del virus y sobre todo la concentración del virus, ¿sí? El que esté activo el virus o no esté activo el virus, ¿sí? Ahora, existen obviamente más factores, por ejemplo, o más hechos, ¿no? que nos deben dejar claro que el VIH sí produce SIDA. Por ejemplo, dentro de estos otros factores de los que habla Peter Duesberg, habrá muchos, pero por ejemplo, uno son las drogas. Él decía que las personas desarrollan el síndrome, pero está relacionado por el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las drogas que utilizan. Sin embargo, hay gente que usa las drogas y que no desarrolla el síndrome. Para que desarrolle el síndrome necesita estar el VIH. Use drogas o no, además, ¿verdad? Otro de los factores de lo que habla es si faltan vitaminas, está mal alimentada la persona, entonces desarrolla el síndrome. Bueno, pero hay muchas personas que tienen estas condiciones, pero si no tienen el virus, no desarrollan el síndrome, ¿verdad? Entonces, en los hemofílicos, efectivamente, sobre todo anteriormente, era fácil que se contagiaran con el virus de inmunodeficiencia humana, como ocurrió tristemente, y hubo muchos casos así, muchas muertes en las comunidades de hemofílicos en todo el mundo, antes de que hubiera desarrollos ulteriores, ¿no? Para el factor 8 de la coagulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que estaban ellos utilizando una terapéutica de factor 8, por ejemplo, de la coagulación, que era derivado de sangre que estaba contaminada con el virus. Pues bueno, se infectaron y les dio. La hemofilia no da SIDA, ¿sí? Ellos adquirieron el virus a través del tratamiento, ¿sí? En un tiempo en el que estuvo infectado, o sea, en algunos viales venían infectados, ¿no? Entonces, y bueno, así como esto, hay, te puedo decir, muchísimos ejemplos que claramente nos indican que el VIH provoca SIDA, ¿sí? Y vuelvo a insistir, no hay ni un solo caso de SIDA que no tenga VIH, que no tenga el virus. Es necesario el virus. Y además hoy sabemos cómo actúa el virus a tanto detalle que a cualquiera que conozca todos los detalles, que no sería el foro para tratarlos, ni el tiempo nos alcanzaría para hacerlo, y a lo mejor habría que invitar a muchos expertos, ¿verdad? Para tocarlo a profundidad todos los puntos, pero con todo lo que hoy sabemos del virus,
No debe caber ninguna duda, ¿sí? Nadie en la comunidad científica que sea un investigador serio realmente del virus pone, o del SIDA, pone en tela de juicio que el VIH lo provoque. Es más, Peter Duesberg, que es uno de los que aboga por esto, ni siquiera investiga o se dedica a investigar el virus de inmunodeficiencia humana. Ha escrito muy poco al respecto y nunca ha sido ningún trabajo de investigación. Siempre han sido hipótesis, teorías y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la gente que realmente está involucrada en el SIDA y que está trabajando de manera activa y produciendo artículos de calidad que realmente ayudan a la gente y tienen un impacto positivo en nuestro entendimiento, ninguno de ellos pone en tela de juicio esta parte, ¿no? Sí, otro de los mitos es que si se tienen relaciones sexuales con una persona con VIH, el contagio existe desde la primera vez. Bien, lo que existe siempre va a ser un riesgo, ¿verdad? Un riesgo de transmitir o recibir el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Y de infectarse, ¿no? Entonces, bueno, ese riesgo va a ser dependiente de muchos factores, pero existe el riesgo, eso sí, ciertamente, ¿no? Entonces, dentro de los factores importantes es el tipo de actividad sexual en la que se incurra, ¿sí? Dependiendo del tipo de actividad sexual, algunas son más y otras menos riesgosas. Ese es un punto. Otro punto importante es la carga viral, ¿sí? Una persona que tiene una carga viral elevada, es decir, el virus está activo en su organismo y hay un número importante de copias de virus, es muy probable que transmita el virus y que lo transmita en cantidades importantes. A esto le llamamos inóculo. Entonces, el inóculo es muy probable que sea grande. Inóculos más grandes tienden a ser más productivos en términos de infección, ¿sí? Mientras que una persona con una carga viral muy baja, lo más seguro es que el inóculo sea pequeño. Por lo tanto, el riesgo para transmitir el virus también sea a su vez pequeño, ¿sí? Entonces, ciertamente es posible que una persona que incurra en una única ocasión en una relación sexual de alto riesgo se infecte con el virus de inmunodeficiencia humana, pero digamos que no es el caso más frecuente, ¿sí? Normalmente son necesarias más de una relación de alto riesgo para infectarse. Entonces, esto también es importante decirlo, ¿verdad? No porque alguien en alguna ocasión haya tenido una relación de alto riesgo, quiere decir que a fuerza ya esté infectado por una sola vez. Normalmente se requiere más de una exposición, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Químico. Me parece que quedan bastante claros o aclarados varios de los mitos que se manejan con frecuencia en internet y que en determinado momento pues confunden a la gente, ¿no? Escucharlo de un profesional en el área de análisis clínicos me parece que aclara mucho el panorama, ¿no? A pesar de que el tema da para mucho, me parece que estos mitos son los más frecuentes que encontramos en internet y creo que a nuestros seguidores del canal les puede servir de mucha utilidad. Gracias por acompañarnos. Enrique, al contrario, muchas gracias a ti. Pues esto fue todo el día de hoy. Esperamos que la información haya sido de utilidad para ustedes. Los esperamos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.